orgullo argentino quiero expresar con este recinte que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide, no. El 11 de septiembre pasado falleció Graciela Maturo. A mi criterio, dicho esto desde mi perspectiva, pero con fundamento, la pensadora más grande que habitaba entre nosotros, que habitaba en la nación argentina hasta su muerte. 11 de septiembre, el Día del Maestro, en rigor bien podría ser el Día del Maestro, el Día de la Maestra, porque Graciela fue una verdadera pensadora, una verdadera maestra del pensamiento. Ella tuvo una larga vida, frecuentó a Leopoldo Marechal, su primer marido, Alfonso Sola González, fue amigo y discípulo dilecto de Leopoldo Marechal. Estuvo presente cuando el general Perón leyó en el Congreso de Filosofía en Mendoza el texto que es de la base de la comunidad organizada. En rigor son los últimos capítulos. Su obra es una vasta obra de poesía, de crítica literaria, de historia de la literatura, de ensayo, una gran cantidad de conferencias. De hecho, la conocí en los años 90, cuando se relanzaba la revista Hechos e Ideas, y luego la traté en el grupo Consensos, en torno al 2010, al 2013. Graciela formaba parte de una Argentina que quieren destruir, y es una Argentina en la que el bien, la verdad y la belleza son los tres modos en los que se puede nombrar a Dios o a lo divino. Ella tenía un ideal de cultura que está profundamente concatenado con un ideal de la patria y con una tradición de la patria. Nosotros sabemos que hay muchos modos, por ejemplo, de hacer arte o de hacer literatura. Ella misma no se oponía ni siquiera a esos otros modos de interpretarlo, ni siquiera de interpretar al mismo Marechal, en el que ella es la autoridad mundial. Sin embargo, su aporte es fundamental, porque no puede existir ni pervivir un Estado fundado por una nación sin la idea regulativa, sin el horizonte de los altos fines de la cultura, los fines del bien común, el bien, la verdad, es decir, un profundo realismo y no un relativismo absurdo e inconducente, y la idea de lo bello. Ella, por supuesto, lo había abrevado en la magna obra platónica y también en Plotino, y había descubierto que ese horizonte es el que permite que nosotros seamos argentinos, que nosotros seamos americanos. Desterrado ese horizonte, casi no hay Argentina, casi no hay América. Ese casi significa queda oculta en ciertos ámbitos, soterrado en ciertos ámbitos. La realidad necesita pilares,
Graciela Maturo fue un gran pilar que habitó entre nosotros, una gran estrella que a todos nos ilumina. Y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, una nueva emisión de Renacimiento Nacional. Hoy estamos con Mercedes Sola González, profesora de letras, ella, hija de la gran pensadora argentina Graciela Maturo, fallecida recientemente el 11 de septiembre pasado. Para nosotros es un gran honor dedicarle este programa con absoluta modestia a esta gran pensadora que fue Graciela. Bueno, queríamos, por supuesto, darte nuestro pésame y al mismo tiempo preguntarte o pedirte tu reflexión sobre la circunstancia que deja Graciela en tu vida, en la vida de la familia, etcétera. ¿Cómo están viviendo esta situación? Bueno, primero saludarlos, Pablo, Hugo, agradecerles esta invitación a hablar de Graciela, que es, como comentábamos recién, realmente para mí una forma de seguir celebrando su vida, ¿no? Y esto, bueno, lo maravilloso que fue que hasta el día anterior a su muerte, ella estuvo sonriendo, recordando amigos, saludándolos, recibiendo toda clase de elogios, y la confraternidad de los amigos poetas, escritores que se acercaron. Y ese fue el día anterior a su muerte. Y realmente toda la cantidad de homenajes que he recibido, que le brindan sus discípulos, sus amigos, de distintos ámbitos, ¿no? Porque ella como que armó una vida que se expandió en la poesía, pero también en la docencia universitaria, con una trayectoria realmente increíble por lo extensa, por lo intensa, por la dedicación, que sería un capítulo aparte, ¿no? Recopilar, por ejemplo, algunas de esas clases, bueno, como ella se ha prodigado, digamos, también en ese ámbito. Yo también quería corregirte que no soy profesora de letras, soy profesora de filosofía, y era un ámbito que no se era común. Bueno, para terminar de decirte esto de estos ámbitos confluyentes en el fondo, ¿no? La poesía, la docencia, la investigación académica, ya que durante muchísimos años, hasta los 75 años, ella fue investigadora principal de CONICET. Es más, creo que se defendió cuando tuvo que jubilarse, porque estaba en la plenitud intelectual, ¿no? De sus facultades, que son las más apreciadas para un investigador. Habría que repensar algunas de esas disposiciones, ¿no? Y así como se prodigó en la poesía primero, creando grupos en Mendoza, publicando a otros escritores, luego lo hizo también en la política, que es sin duda una de sus ejes vertebradores de la vida, porque jamás abandonó ese interés por la política, no tanto por participaciones que no las tuvo como cargos precisamente políticos. Ella siempre se manejó en la academia,
en la docencia y también fue directora de la Biblioteca de Maestros del Ministerio de Educación. Pero la política, ella dice que fue su padre quien la inició. Ahí debería decir brevemente que mi abuelo, Domingo Maturo, fue primero un radical muy comprometido, un hombre de ciencias, un hombre que venía de las ciencias, daban esta confluencia del interés por la ciencia o la academia, en el caso de Graciela, y la política, que no es casual. Y luego formó parte en el 49, me refiero a mi abuelo, ¿no? Mucho antes ya formó parte del peronismo, recibió la medalla de la lealtad de manos del general Perón, que era algo que enorgullecía mucho a mi madre, y fue uno de los, fue representante constituyente de Santa Fe para la Constitución del 49. Así que ustedes me interrumpan cuando quieran, por eso. Graciela, sí, ¿querés? No, le quería recordar de que tuviste la gracia de acompañarla en la entrega del premio CONEC de este año, ¿no es cierto? Justo esos días anteriores a su fallecimiento, ¿no? Sí, increíble eso. Sí, y al comienzo tuvo esta vida que la terminó recibiendo un premio. Sí. Ahora, Graciela, yo te empiezo, digamos, vos hablás de tu abuelo, digamos, que un gran peronista. Graciela, nosotros sabemos que también era una gran peronista, era un pilar del peronismo clásico, del que hoy quizá queda poco. Yo creo que era ella la figura más importante, sin duda, que quedaba desde el punto de vista de su gran aporte cultural y demás. Ella a lo largo de la vida ha desarrollado múltiples obras, desde poesía hasta crítica literaria, historia de la literatura, una verdadera pensadora de la cultura. Y yo recuerdo, lo he charlado y además he leído parte de su vastísima obra, no toda, pero parte de ella. Ella ha contrastado siempre o ha buscado una interpretación filosófica ayudada, digamos, por la hermenéutica de Ricoeur, por la fenomenología, atravesando eso, ¿no? También en una lectura simbólica de los autores, ya desde su viejo libro sobre García Márquez hasta el libro del año 1999, Marechal y el camino de la belleza. Siempre más bien en un diálogo crítico con otras visiones, ¿no? El estructuralismo, las escuelas analíticas, etc. Si vos tuvieras que decir, perfilar algo, su pensamiento, digamos, ¿qué es lo que dirías vos que la has tratado tanto y que has conversado en profundidad estos temas? Sí, hemos compartido mucho con mi madre. Para mí también ha sido como mi primer maestra, ¿no? Viéndolo en el tiempo, uno lo reconoce. Yo creo que ella, recuperando de alguna manera esta visión de Paul Ricoeur, que es uno de los grandes filósofos, y también, por supuesto, el alemán Hans-Georg Gadamer, que estuvo en el Congreso de Filosofía del 49, como ven, nada está suelto. Ese congreso, esos autores, realmente generaron una impronta muy fuerte, por lo cual ella hace un giro de los estudios literarios abiertos hacia la cultura, en donde podríamos ver la parte hermenéutica, ¿no? El símbolo como unidad de sentido polivalente que nos abre hacia mundos de sentidos y realidades más complejas, ¿no? Que la de simples correlatos de, ¿no?
realidad que requiere de una noción de verdad también más compleja. Entonces, yo creo que su gran aporte a los estudios literarios viene de su formación filosófica. Entonces, sin desmerecer los otros estudios más analíticos, supuestamente más científicos, sobre los textos literarios, ella hace este abordaje que es desde la fenomenología y la hermenéutica, en este cruce que el mismo Paul Ricoeur realiza. Esto significa varias cosas. Por un lado, la profundidad fenomenológica es la de un acceso, y esto lo hemos conversado con mamá, que en realidad solo es posible desde una percepción y una lectura completamente desprejuiciada, pero anclada en la sensibilidad y el sentimiento. Es decir, no hay manera de llegar, por ejemplo, a un texto poético si no es desde esa lectura, que podemos llamar, es más que intelectual, ¿no? Supera ampliamente el acceso meramente racional y es en sí una forma de experiencia que no está lejos de lo que podríamos considerar en distintos grados la experiencia mística. Entonces, no solo ella se acerca a Ricoeur o a Gadamer y a muchos otros autores contemporáneos y clásicos, sino que quisiera mencionar, por ejemplo, a María Zambrano o a Edith Stein, que han sido estas grandes figuras del siglo XX. Bueno, Edith Stein, nada menos que una santa, ¿no? Entonces, esto nos da y nos completa esa vertiente filosófica, conduce hacia otros, a un extrarreino, a un mundo ya que supera los límites del racionalismo, incluso filosófico, ¿no? Entonces, esa lectura ya es, la poesía es hija de Eros, no solo de Logos, aunque ¿quién puede negar ese Logos que late en toda creación poética o en el arte en general, ¿no? Tomando la poesía en un sentido más laxo, como fermento de creación en todos los géneros. Yo lo he charlado con ella, ¿no? Le he preguntado si había una incidencia gnóstica, porque se notaba, digamos, su fuerte influencia, digamos, su lectura de Plotino, de Platón, etcétera, ¿no? Pero también, y esta quería hacer la pregunta, si cabe como pregunta, todo este bagaje filosófico tan rico, ¿no? Filosófico, y diría yo, por citar a Disandro, del mitos al logos, que ella manejaba tan bien, incluso en la patrística o en fuentes teológicas cristiano-orientales. Todo eso, de algún modo, en algún momento de su obra, por citar a Husserl, había una reducción, se ponía entre paréntesis, un epogé, y emanaba el ser nacional, americano, argentino. Esa preocupación era como una cosa permanente, entiendo yo, en su producción, incluso en las conversaciones y demás. ¿Estoy en lo cierto? ¿Estoy profundamente equivocado? Bueno, dejo en tus manos. Me parece que estás tocando justamente un tema al que quería llegar, y es la unidad de su visión, en donde confluyen tanto este interés por la cultura, por todas las expresiones de la cultura y las máximas expresiones que creo yo son las de los grandes literatos y poetas, y
también esa realidad a la que también conduce la simbólica, la hermenéutica, y que también es política. Cuando vos hablas de ser nacional, es su gran preocupación por la identidad latinoamericana, por ejemplo. Ella estudió a muchos autores, pero le dedicó nada menos que su doctorado y gran etapa de su vida al estudio de las letras, para ella mal llamadas coloniales. Ella utiliza el término indiano, trayendo, digamos, a cuenta la originalidad de ese periodo, en donde se crea realmente una nueva identidad, o se va gestando, se va amalgamando sin negar el legado hispánico. Entonces ella, más que hispanista, siempre, sin desmerecer ese legado hispánico, ella siempre se declara americanista. Es como su gran vocación es América. Desde un punto de vista simbólico. Así que lo que vos mencionabas de la reducción fenomenológica de Husserl y esta aplicación a la cultura, justamente conduce a prever o también mostrar un camino que no está hecho, y que es complejo, que está hecho de contradicciones, sino parece que ella dice la identidad, la pregunta por la identidad latinoamericana forma parte de la identidad latinoamericana. Es decir, desde ya estamos problematizando esa identidad, ¿no? Que no es cristalizada en una esencia pasada, sino que está siempre en construcción y que alberga la contradicción. Bueno, ella hace un acercamiento al pensamiento complejo, estudió mucho tiempo a pensadores, por supuesto, a Morán también, pero lo importante es ponerlo como en acto en esta conformación de la identidad latinoamericana, ¿no? Entonces, no podemos aceptar esa identidad latinoamericana sin la complejidad y la contradicción, que no es eliminada, ¿no? Como una tensión que nos constituye. Yo creo, ¿no? Con toda modestia, por lo que he charlado con ella y demás, que ella de algún modo llegó a un pensamiento complejo, más allá de Morán, digamos, de Edgar Morán, al que leyó, por supuesto, ¿no? Pero ella ya estaba en una senda de problematización de los grandes temas de la identidad latinoamericana, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, creo que uno de esos faros, de esas guías para el tema de la identidad, para el tema americano y argentino también, que es otro tema que le preocupó y que ella también aprendió, voy a decirlo con sus palabras, porque ella se consideró discípula de Alfonso Solá González, que fue mi padre, y de su gran amigo Leopoldo Marechal. Entonces, hay una estirpe ahí que reconocer en estos grandes poetas, pero también personas comprometidas con su pueblo y con su historia. La lectura que tu madre ha hecho de Leopoldo Marechal, digamos, en distintos artículos y en el libro del año... Yo tengo un libro del año 99, ¿no? Que fue ella dijo una vez que iba a hacer su tesis doctoral, pero después no fue, El camino de la belleza, ¿verdad? Es una lectura extraordinaria, es una indagación sobre el ser nacional, finalmente. Que Marechal era como muchos autores amados, porque además era amiga de esos autores, claro, amiga personal, como Cortázar y otros. Pero digamos que ella fue siempre fiel a Leopoldo Marechal. Me consta que de donde la llamaran
aunque fuera la unidad básica más chiquita, perdida del conurbano, ella iba. Solo pedía que la vayan a buscar, porque no sabía. Entonces ella jamás se negó a hablar de Marechal, ¿no? Entonces, digo, más allá del libro, que es maravilloso, hay toda una docencia que ella practica sobre el y que la agrupó en sus cátedras, 30 años en la UBA, no sé cuántos más en la UCA, bueno, en la Universidad de Salvador, hasta conmigo fundamos otra cátedra, Leopoldo Marechal, con Francisco Piñón en la Universidad del Congreso. Es decir, También la revista Megafón, que bueno, salió nada, muchos la años. revista Megafón, Claro, tan todo importante. eso, la revista, todo ese grupo, pensaba yo hoy, alrededor de Megafón y de todas las, porque ella no solo escribió muchos libros, sino que publicó a muchos otros autores, ¿no? Y una labor de difusión del pensamiento increíble. ¿Qué es eso? Yo me acuerdo en mi casa, épocas de malaria terribles, que se comía, venía Amelia Podetti, me acuerdo, a casa, y siempre que venía Amelia, bueno, era el clásico, ¿no? Comer polenta. Con eso quiero simplemente graficar que se vivía austeramente, y sin embargo, mi madre con su pareja, su segundo marido, que fue Eduardo Aspuy, Eduardo Ascuy. ellos vivían en una, ¿cómo decir?, un entusiasmo por generar estos grupos, por mandar publicaciones, había toda clase en tareas que eran completamente ad honorem. Sí, sí. Por ejemplo, la editorial de los franciscanos, Exacto. que dirigía Juan Cortés. Sí. Bueno, quizás me estoy refiriendo a distintas épocas, mezclándolas, pero en cada una de esas épocas, ella nucleó a distintas personas. Por ejemplo, alrededor de Megafón y de la editorial García Cambeiro, que ella dirigió ahí varias colecciones, se publicaron, qué sé yo, por primera vez a Rodolfo Kusch, estaban cercanos y se publicaban desde Enrique Dussel hasta nuestro Canone. Había allí un fervor por la política, pero siempre de la mano de la filosofía y la teología, es decir, de buscar los fundamentos, porque la política, la preocupación por la política, como dice, surge de nada menos que de ese cuidado por el otro, ese interés por el otro, o como dice el Evangelio, el amor al prójimo. Entonces, si la política no está fundada en esas raíces, derrapa hacia cualquier otro lado, ¿no? Bueno, ella jerarquizaba todos los ámbitos en los que participaba, ¿no? Su sola presencia y su palabra. Recuerdo que una vez le dije, Graciela, estoy desde hace un año dando clases de estrategia en la Escuela Superior de Guerra, y ella le hizo una interpretación a la estrategia, digamos, ¿cómo te puedo decir? Donde la categoría de alguna estrategia, con estrategos, ¿no? Remitía a una tradición clásica y que me dejó en cierto sentido mejor armado espiritualmente para afrontar el tema, digamos, y la responsabilidad del pensamiento estratégico. Y ella hacía eso en todos lados. Una vez la invitaron, recuerdo, hará 10 o 15 años, en el movimiento productivo argentino, le invitó el doctor Duhalde, la presentó, yo creo que la presentó Brown, no sé si Duhalde, y que, digamos, tenía una cierta concentración en los temas productivos, ¿no? Desarrollo, economía, etc. Bueno, ella habló sobre el trabajo y el ocio, Me acuerdo porque después la publicamos en la revista, la conferencia, etc. Y, claro, hizo una serie de
de ordenamientos jerárquicos del trabajo, el ocio creativo, no la vagancia, ¿no? El ocio, que es distinto. Y una serie de categorías de ese tipo que lo que era una reunión de gente que fue a escuchar una conferencia, de algún modo quedó transmutada en algún sentido. ¿Me explico? No sé si logro transmitirte, digamos, pero tenía esa potencia carismática de lograr esas cosas, ¿no? Y una potencia también de elevar la pasión, digamos, política, saliendo de la horizontalidad, ¿no? De la unidimensionalidad del pensamiento. Entonces, ella siempre a esa horizontal que es digna, digamos, de ser llevada adelante y que todo humano forma parte de ella, a esa horizontal ella también pedía o reconocía la intersección de la vertical, ¿no? La cruz marechaliana. Así es. Entonces, siempre la trascendencia, digamos, solo la dignidad de la persona puede asegurar esa dimensión vertical de la trascendencia. Y ella, entonces, hay que decir... Se habla de trabajo. El trabajo es el trabajo dignifica. Bien. El trabajo tiene que ver con esa dignidad del ser humano. Y el ocio, por supuesto que... Bien. ¿no? Y hay que decir que ella estuvo presente cuando el general Perón leyó La Comunidad Organizada y fue una exquisita intérprete. Es un texto que a ella de algún modo lo marcó mucho porque es la que me hizo ver que la figura del centauro era marechaliana y que está en el texto de Perón, y este trazo entre la horizontalidad y la verticalidad también está en ese texto. Era una gran exégeta, sobre todo en mostrar que no era una visión de un modo de Estado y gobierno solamente, sino que era una visión sobre el hombre, sobre la persona humana y sobre la dignidad humana, comunidad organizada. Sí. Por supuesto, persona humana que solo se completa en la comunidad, porque la comunidad no es ajena. Es decir, la noción de persona en el marco individual es análoga a la dimensión, o a la noción, perdón, de comunidad en el otro marco social o colectivo. Entonces, persona y comunidad se corresponden. Entonces, preocuparse por la comunidad, ser parte de la comunidad y fijar metas para ese camino es parte nada menos que del desarrollo de la esencia de esa dignidad humana. Bueno, no Mercedes... no es humano totalmente si uno no se preocupa por el prójimo. Es decir, el individualismo acérrimo y que se está inculcando desde distintos, desde voceros políticos de máximo nivel hasta filósofos intelectuales, ese individualismo va en contra del desarrollo humano, simplemente señala, yo creo, como un mundo subhumano. Bien. Y es lo que estamos inmersos en este momento. Mercedes, nosotros queríamos a través de tu palabra tan importante, no solo como hija, sino como filósofa, corrijo, mi atención menciona que eras de letras, pero bueno, las letras, ¿no? y el ser, diría Heidegger que se aproxima mucho la palabra y el ser, rendir homenaje a la gran pensadora y esa gran americana y gran argentina que fue Graciela Maturo y que vivirá en nuestros corazones por siempre. Desde ya, muchísimas gracias por tu presencia, estamos muy agradecidos, muy emocionados y te damos un gran saludo a vos y a toda la familia. Bueno, yo estoy muy agradecida, enormemente agradecida y les mando un gran abrazo y agradezco especialmente que puedan difundir algo del pensamiento de
de Graciela, del Merecido pensamiento y de está. la poesía. Muy bien. Dale. Así que bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero expresar con este recinte que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide, no.